Oye, Chomin, ¿qué árbol es este? Este es un... pues... Ah, el clásico ¿qué árbol es este? Debería ser fácil esto, ¿no? A ver, la hoja esta es una hoja de árbol verde, ¿no? Es verde. Bien diferente del árbol azul o del árbol rojo. No es uno de esos. Igual, me tenía que haber visto el vídeo ese majo de cómo era. Cómo hacerte listo identificando árboles. A veces hay gente que viene al norte desde la meseta y desde la ventana del coche ven un montón de árboles y dicen ¡wow, qué verde todo! Aquí, vamos, están enamorados de los árboles. La realidad es bien distinta. Y para explicároslo me he acercado aquí al típico bosque del norte de Euskadi. Pero esto en realidad no es un bosque. Es un cultivo forestal. Estos árboles han sido plantados y están a la espera de ser talados para su aprovechamiento en la industria maderera. No es un fallo garrafal llamarlo bosque, pero hay que entender que entre un bosque y esto hay la misma distancia que entre un matorral y una huerta de lechugas. La silvicultura es una industria que llegó a su auge a mediados del siglo XX y a día de hoy, aunque con menos fuelle, no tiene pinta de parar pronto. Es especialmente popular en las zonas del norte del Cantábrico, hasta el punto de que en algunos valles es difícil ver un árbol que no haya sido plantado por su madera. Podemos clasificar entonces los árboles por su uso, en los que estarían los árboles de cultivo, los árboles silvestres y los árboles ornamentales. Estos últimos no voy a mencionar, son los árboles de jardines y así. Hay para aburrir y muy rara vez son autóctonos. Una única mención que voy a hacer es el plátano, que lo meto en el vídeo porque mi hermana lo llamó el típico árbol vasco y de vasco no tiene nada. Más bien este árbol es autóctono de ningún sitio. Es un híbrido, lo hemos creado nosotros. Es un cruce entre el plátano occidental y el plátano oriental. Y se puede ver fácilmente en todas las ciudades de la península, sobre todo en la zona norte. Se le distingue bien con la hoja de 5 puntas que da mucha sombra. Y tiene la corteza esta que se le cae como con placas. Otra forma muy útil de clasificar a los árboles es por el clima en el que se encuentran. La península ibérica se suele clasificar en dos zonas climáticas, que se pueden llamar la zona norte y la zona sur, o la zona húmeda y la zona seca, aunque a mí me gusta llamarlas la zona atlántica y la zona mediterránea. Mientras que la zona del Mediterráneo es una zona más de llanuras y de meseta, con un clima más seco, la zona del norte, la atlántica, es más montañosa y con más humedad y precipitaciones. Esta división es más bien convencional y la podríamos concretar separando el clima de montaña o creando con el Mediterráneo dos, el del litoral y el del interior. Pero esta es la división así más importante. Y lo siento mucho que no puedo incluir a mis amigos canarios porque tenéis un clima bien diferente y una flora única que seguro que conocéis mucho mejor que yo. En el Atlántico, dejando aparte los muy numerosos cultivos forestales, vamos a encontrar sobre todo hayas, fresnos, robles, olmos y abedules. Por otro lado, lo que más vamos a encontrar en el Mediterráneo van a ser diferentes tipos de quercus, que son las encinas y los robles, también diferentes tipos de pino y sabinas y enebros, que son parte del género Juniperus. Y por supuesto, estos árboles los vamos a encontrar también a lo largo de todo el litoral del Mediterráneo y el sur de Europa, así como los árboles del Atlántico los vamos a encontrar en toda la zona del centro y norte de Europa. Ahora que hemos clasificado los árboles por usos y por climas, vamos a clasificarlos por taxones. Todas las especies están clasificadas en diferentes taxones y es una idea bastante buena el tema de la taxonomía, que es el estudio de cómo clasificar la naturaleza. Y está muy bien tener todo un caos de bosque clasificado en carpetas y subcarpetas, bien por los científicos.
El caso es que a algunos listos les parece un tema que está un poco aburrido, entonces hay que ir cambiándoles los nombres y cambiando las clasificaciones de vez en cuando, convirtiendo toda esta clasificación en algo bastante inútil para la vida cotidiana. Para más INRI, una de las entradas del artículo de la Wikipedia es ¿por qué cambian los nombres de los taxones? Ahora bien, hay una clasificación que es imprescindible para conocer bien a los árboles. En el reino de las plantas, la clasificación de subdivisión se divide en angiospermas y gimnospermas. Algunas plantas se quedan fuera de estos dos grupos, como los helechos o estas cosas raras que son medio planta, medio seta, medio alien. Pero todos los árboles y casi todas las plantas están metidos entre estos dos. En cristiano también se les llama frondosas y coníferas, que no es justo lo mismo, pero bueno. ¿Cómo distinguimos entonces un gimnosperma del angiosperma? Os voy a regalar un truco que vengo ya unos años utilizando, que es ¿cuál se parecería más a una piedra con hojas? Y ahora uno dice, bueno, esto te lo has sacado así un poco de ahí, de la manga, ¿no? A ver, que me explico. Las angiospermas se dividieron de las gimnospermas en algún momento en torno al Jurásico, ya sabes, con los dinosaurios, por ahí, esas cosas. Los fósiles más antiguos tienen 130 millones de años. En cambio, las gimnospermas vienen de mucho antes, de un periodo mucho más aburrido que no te sonará, que es el Carbonífero. Hace unos 300 millones de años fue el Carbonífero. Que es un periodo que solo había pues insectos, alguna rana, pues sin más, cosillas. Y todos los árboles gimnospermas son mucho más simples. Los angiospermas tienen esta gran variedad de flores de todo tipo de colores que se han adaptado perfectamente a un entorno para aprovechar el viento y los insectos y la humedad. Y el gimnosperma es como, pues pones ahí las bolsitas con polen y bueno, el viento ya se lo llevará, ¿no? Algo parecido ocurre con otras muchas características de estos dos grupos de árboles. Y bueno, los gimnospermas siempre se parecen más a una piedra con hojas. En el caso de los frutos y las semillas, la mayor parte de los gimnos llevan las semillas en los conos. Se pueden ver casi todo el año pegadas al tronco y si no, pues se van a ver en el suelo perfectamente. Y tardan muchísimo en pudrirse, claro. Y así se identifican fácilmente. Ahora bien, con las angiospermas, la mayoría de ellas tienen frutos carnosos que se pudren muy rápido, así que no es el mejor indicador para saber cuáles son. Pero bueno, con todos los árboles, el ciclo por lo general suele ser en primavera flor, en verano desarrollar el fruto y ya para septiembre y a partir de septiembre ir echándolo. Muy pocos árboles que vamos a ver en el vídeo tienen un ciclo diferente a esto y todos estos los voy a mencionar bien. Similarmente, las hojas de los gimnospermas son mucho más simples, suelen ser de agujas o de escamas y siempre son perennes. En cambio, los angiospermas tienen una gran variedad de hojas muy complejas y distintas entre ellas, y en su mayoría son caducifolias. Lo de la hoja es definitivo, vamos. Si tiene la hoja de gimnosperma se ve claramente, y si no lo es que es angiosperma. Y a ver qué más. Todos los árboles que tienen como forma de flecha son gimnospermas y los que tienen forma de nube pueden ser de las dos. Los dos grupos tienen árboles y arbustos, pero todo lo que son hierbas, hortalizas, todo eso son angiospermas. Los gimnospermas son también mucho más resistentes, por eso son más fáciles de ver en alta montaña, en climas extremos. Salen hasta en la arena, vamos, mira ahí, tan pancho. Ah, y he mencionado que son muchas más las especies angiospermas que gimnospermas. Creo que son 750 gimnos y tropecientos angiospermas. Voy a hablar entonces del género más importante dentro de los gimnospermas, que son los pinos, o género Pinus. Y ya que estoy voy a aprovechar para hablar de los eucaliptos, que no son un género autóctono de aquí ni son gimnospermas, pero que tanto el pino como los eucaliptos son más bien reconocidos por ser los géneros más usados en la silvicultura. El pino que más se cultiva en la península con diferencia es el Pinus radiata, o pino de California, que es nativo de un par de islas mexicanas y California. Más bien, en los pinos es muy fácil saber si estamos ante una especie autóctona o alóctona. Las hojas, si van en grupos de 3, son alóctonas y las que van en grupos de 2 son las autóctonas. Lo típico en España es que pinos que son naturales de la zona del Mediterráneo y del Valle del Ebro sean plantados en zona de montañas del interior o en el Cantábrico,
Este sería el caso del Pinus silvestris, que es natural de la montaña mediterránea y se cultiva en el Cantábrico, entre otras zonas. Otro ejemplo, el Pinus nigra, es un caso similar también. Ahora bien, ¿cómo se distinguen entre ellos los pinos que son nativos de la península? Bueno, pues no es cosa fácil. El Pinus pinaster tiene las piñas bastante largas y grandes. En el Pinus pinea, en cambio, son más redondas las piñas. Por cierto, se sacan de aquí los piñones que se comen. Y también es fácil de distinguir a la distancia porque tiene esta forma como de paraguas. Más bien creo que se le llama pino paraguas en algunas zonas. Es muy característico. Y el resto de especies no es cosa fácil, son pinos y vamos a dejarlo así por tiempo. Pasando al eucalipto, es terriblemente fácil de distinguir. Son árboles grandes que crecen totalmente vertical y cogen gran altura, con la piel muy lisa y dejan estas tiras con la corteza. Tiene estas hojas que parecen un plátano aplastado y dejan este fruto leñoso en forma de cono. A día de hoy se cultivan como una docena de especies diferentes de eucalipto en la península, son más bien parecidos entre ellos, y después de los pinos son el género más popular para los cultivos forestales. Si miramos al suelo en una zona de pinos, veremos esta capa acolchada de agujas, y en el caso del eucalipto es muy probable que no veamos nada más que eucaliptos creciendo, ya que los eucaliptos compiten muy bien por los recursos de la zona y no dejan crecer nada. Estos suelos, tanto del pinar como del eucaliptal, se convierten fácilmente en víctimas de incendios forestales cuando llega una temporada de sequía. Cabe destacar que la mitad de incendios forestales son provocados y un cuarto son parte de un accidente o una negligencia humana, pero aún así el suelo es propicio para ello. El siguiente gimnosperma es el tejo, que a más de uno no le sonará de nada a este, y es que es un árbol que aparece solo naturalmente en zonas muy remotas y húmedas de la península. Es bastante más fácil verlos decorando jardines que en la naturaleza, y la mejor forma de distinguirlos con el fruto, vamos. Bueno, que se supone que es un arilo carnoso. Es así rojo chillón, se ve perfectamente, y con forma de aceituna rellena. Vamos, no se puede confundir con nada eso. El ciclo viene a ser, en invierno salen estas flores que parecen casi unas ampollas, luego se forma el hueso, con forma como de bellota, y luego el tejo va sacando la piel, que para verano ya está así enrojecido. Debo decir que estos arilos solo aparecen en los ejemplares hembra, ya que hay tejos hembra y tejos macho. Incluso se cambian de sexo, depende como les convenga. El tejo es un árbol especial, venerado en muchas culturas, por una parte porque el fruto, y más bien todo el árbol, es venenoso, y venenoso mortal, vamos. Y por otra parte porque tiene la habilidad de regenerarse o de autoplantarse, o sea que el mismo individuo saca nuevas partes del árbol para seguir viviendo. Esto hace que el tejo pueda vivir durante miles de años. Hay unos cuantos árboles compitiendo por ser el árbol más viejo de Europa, y no está muy claro cuál es, pero uno de los candidatos es el tejo milenario de Cazorla, que tiene en torno a 2000 años, y sí que es el árbol más viejo de España. Por todo esto se suele decir que las tribus paganas y prerromanas pues lo tenían en su mitología o se reunían alrededor de un tejo, o bueno, hay muchas historias alrededor de los tejos, supongo que alguna será cierta. Tampoco es de extrañar que un árbol tan longevo y que se autorregenera sea el favorito para los jardineros de los cementerios. El tejo es un árbol duro, de crecimiento lento y longevo. Y no es casualidad, estas tres cosas están relacionadas. Y por lo general suele ser así en los árboles, que cuando un árbol tiene una característica de estas, es que también cumple las otras dos. Y tampoco es casualidad que teniendo estas características, el tejo sea un árbol tan venerado culturalmente o espiritualmente. Es algo que también ocurre con los robles o con los arces, como ya veremos más adelante. A más de uno le he oído decir que el fruto este pues te cura no sé qué movida o te da tal cosa. Mira, me da absolutamente igual. No os comáis la planta, no os comáis nada de la planta, ni la hoja, ni el fruto, ni nada de nada. Si no, pues acabáis ahí en el camposanto con un tejo al lado, ¿eh?
Los siguientes, los abetos. Muy bonitos quedan por Navidad. Se distingue fácil por la hoja con sus bandas blanquecinas y las hojas están bien concentradas en cada rama como haciendo un cilindro. Los conos se parecen bastante a los de los pinos, solo que estos están para el otro lado, para arriba. No son un género muy común en la península, habiendo solo 2 especies autóctonas. Abies alba es sobre todo una especie del Pirineo. Hay algunos ejemplares extraviados por ahí, por picos de Europa, por la montaña del Cantábrico, pero en el Pirineo es donde más se encuentra. Y la segunda sería Abies pinsapo, que casi solo aparece en el extremo sur de la península, en la Sierra de las Nieves, con unos pocos ejemplares por la montaña portuguesa también. Una confusión posible sería con los cedros, pero estos solo aparecen en los jardines y nunca en la montaña. A ver si veis cuál es el Abies alba entre estos 3 gimnospermas. Pues sí, es la del medio. El Taxus baccata tiene hojas parecidas, pero estas terminan en punta. Y la Picea abies, picea común, que sin ser natural ha sido introducida en el Pirineo, tiene la hoja un poco curva y en punta también, no redonda como Abies alba, y con esas bandas blancas que le caracterizan. Por último, vamos a aprender sobre los Juniperus. El fruto es lo más característico, una cosa en forma de canica que cuando sale es verde y va madurando a algo más como azul oscuro, negro, algo parecido a la endrina y en algunas especies más a marrón rojizo. Hay 5 especies de Juniperus autóctonas de la península. 2 de ellas tienen hojas aciculares, como estas que pinchan. A estos se les llama enebros. Y los otros 3 tienen hojas esquamiformes, o sea, que parece que están hechas de escamas. A estas se les llama sabinas. Los enebros aparecen por toda la península y las sabinas más bien solo por el Mediterráneo. Ahora, no confundirlas con los cipreses, que el ciprés tiene este fruto leñoso que parece como un pelotazo, ¿os acordáis de los pelotazos? En la península hay bastantes especies que se ponen para hacer vallas, adornar caminos, alguna especie está ya silvestrada, pero ni una especie de ciprés es autóctona. El enebro también se podía confundir con el abeto, que como ya hemos visto tiene también bandas blanquecinas, pero la hoja del abeto es más redondeada y la del enebro pincha un poco. Y así pasamos a los angiospermas. El roble es sin duda el primero que hay que saberse para identificar bien los árboles. Vamos, es que la hoja es de lo más característica, así lobulada. No tiene fallo esto. Seguramente lo más difícil es distinguir entre todos los robles que hay. Vamos, hay una barbaridad. Yo creo que alguno aquí es inventado, esto es muy raro. Aunque por suerte solo hay 9 especies autóctonas de la península. En líneas generales, las especies de climas más fríos y húmedos tienen en las hojas los lóbulos bien marcados y gradualmente va cambiando a medida que vamos más hacia climas más secos y mediterráneos, hasta llegar a la encina que apenas tiene lóbulo. Pero vamos, mirando así las hojas un poco, no es fácil, no es fácil. Dicho esto, una manera útil de clasificar a los quercus sería posicionarlos en el espectro de especies que son más del Atlántico a las que son más del Mediterráneo. Empezaríamos pues por el Quercus robur, al que se le llama roble común o también roble carballo y aparece en las zonas húmedas en todo el Atlántico. Quercus petraea, el roble albar, no se ve fácil, está bajo preocupación menor y es una especie de la montaña cantábrica y el prepirineo. Quercus pyrenaica, el roble melojo o rebollo, engaña un poco con el nombre, no es fácil de ver en el Pirineo, es más bien una especie de las montañas de la meseta norte. Quercus humilis o pubescens, que es lo mismo, el roble pubescente, es una especie muy rara, más bien está clasificada como vulnerable. Lo poco que hay está en la zona nororiental, o sea, por el Prepirineo desde Navarra hasta Cataluña. El siguiente sería Quercus faginia, el roble carrasqueño, también conocido como quejigo. Este es un árbol de transición, o sea, aparece en la baja montaña, en las zonas húmedas de la meseta. Básicamente es algo a medias entre los robles que ya hemos mencionado y la encina, que es el Quercus ilex. Aparece en todas partes por la meseta, de norte a sur, incluso algo en el Cantábrico también. La hoja puede variar bastante. En la meseta va desde esta con pinchos a una cosa prácticamente redonda, y en las zonas del norte es más bien puntiaguda.
Cuando la planta es tierna, los pinchos que lleva la hoja están mucho más marcados y es fácil confundirlo con un acebo, que es este árbol muy típico de Navidad con frutos rojos. Un pariente muy cercano del Quercus ilex es el Quercus coccifera, que tiene unos cuantos nombres: carrasca, chaparro, coscoja. Es básicamente la versión pequeña de la encina. Es más resistente a los climas secos, así que lo sustituye en esos, pero son muy parecidas. Si veis esta hoja en un arbusto, seguramente será el Quercus coccifera, y si es un árbol grande, será Quercus ilex. Por las mismas zonas secas del Mediterráneo y el sur, habita el Quercus suber, el alcornoque, sobre todo típico del paisaje extremeño y del sur de Portugal. El árbol del que se extrae el corcho, por cierto. Y por último vendría el Quercus canariensis, el roble andaluz, que vuelve un poco a parecerse más a los Quercus del Atlántico, a pesar de ser del extremo sur de la península. Lo curioso es que el canariensis no aparece por ningún sitio en Canarias. Parece ser que el señor Carl se confundió al clasificarlo y pensó que lo habían recogido en Canarias en vez de en Marruecos. Por la forma de la hoja vemos que los Quercus se separan en robles o algo parecido y cosas que no se parecen a los robles, que son más bien encinas. Mientras que la hoja de los robles es caducifolia, las de las encinas son perennes. Todos los Quercus tienen las típicas bellotas, pero las de la encina son más bien con punta. Otra cosa muy característica de los Quercus son estas bolitas que se llaman agallas o gallaritas. Son producidas por ciertas avispas en la punta de las ramas, en la parte más tierna, que las pican sabiendo que el árbol va a generar una bolita alrededor de la picadura para que no se infecte y no afecte al árbol, y las avispas así se aprovechan y ponen sus larvas dentro de la agalla. Una vez conocidos los robles y las encinas, vamos a conocer a sus primas, las hayas. Fagus sylvatica crece mayormente en el norte y en las zonas de montaña, zonas húmedas. Rara vez aparece cerca de las ciudades y los pueblos, es más común en zonas muy remotas. Facilísimo distinguirlo por el fruto, el ayuco. Tiene algo como pelos y unas almendras dentro. La corteza es gris, verdosa y muy lisa. La hoja es así como redonda, normalita, hecha con poca imaginación. Por destacar diría que en primavera tiene como unos pelitos y es así más suave. En la zona vasca es como muy típico que tengan forma de copa. Esto se llama haya trasmocha o trasmochada. La trasmocha es un tipo de poda que utilizaban principalmente los carboneros para aprovechar más la madera del haya. En contraste, un bosque de hayas naturales es mucho más vertical. La trasmocha también se hace con otras especies de árboles, pero lo típico es el haya. Castanea, Fagus y Quercus son tres géneros que pertenecen a la familia de las fagáceas. Del castaño no he hablado porque lo estoy reservando para un vídeo de frutos comestibles, así que estad atentos. Bueno, las fagáceas entre sí son más bien parecidas. Al igual que el taxus, son duras, longevas y lentas. Los frutos se parecen: la bellota, la castaña, el ayuco. Son conocidas como las frondosas nobles. Son unos árboles de gran importancia económica. Se utilizan para hacer herramientas, muebles, incluso casas. Son los mejores bosques para las setas. La castaña es un buenísimo alimento. Forman también las dehesas, que es un paisaje para la ganadería extensiva. El jamón de bellota, por ejemplo, es el jamón que viene de cerdos que comen bellota en las dehesas. Sobre todo típico del suroeste de la península. Mayormente lo forman el alcornoque y la encina, aunque también hay otras especies. Son también muy importantes desde un punto de vista ecológico, ya que son la base de la mayoría de bosques naturales que hay en la península. Al ser unos árboles tan importantes tanto para la naturaleza como para nosotros, culturalmente siempre se las ha apreciado mucho, al igual que al tejo. Por ejemplo, estos lo llevan. Y en los escudos, cuando sale un árbol, casi siempre es una fagácea. Y el escudo de Guernica también tiene un roble por ahí. Y en Guernica les gustó tanto como quedó que lo recrearon en la realidad. Y no olvidemos que el árbol pagano que cortó San Bonifacio era un roble también, adorado por los germanos. En fin, todo tipo de historias. En cambio, pues un pino, pues, ¿para qué sirve eso? Plantar un pino, ¿no?
Otro árbol duro, longevo y con buena representación cultural es el arce. Lo más característico, la hoja, que es la de la bandera de Canadá. Cualquier cosa que se parece a esto casi seguro que es un arce. El arce tiene como frutos las sámaras, que son paquetitos donde van las semillas que se forman en pares. Algo parecido tienen los olmos y los fresnos. Venga, seguro que habéis jugado alguna vez con la sámara esta de Chiqui, muy típica. 7 son las especies de arce en la península, 3 autóctonas del Mediterráneo y otras 3 autóctonas del Atlántico. No necesariamente, pero las del Atlántico suelen tener la hoja bastante más en punta y marcada que las del Mediterráneo. Y por último estaría el americano Acer negundo, el arce negundo, que es un árbol de jardín, pero se puede ver asilvestrado también. Y es bien distinto, de estos árboles es el único que tiene hojas compuestas. Por supuesto, no hay que confundir ningún arce con el plátano de la sombra, que ya hemos visto. Por suerte, los patrones en la corteza son bien diferentes. Árboles bien parecidos a los arces son los fresnos, que también llevan en sámaras las semillas. Los fresnos son uno de los pocos géneros en la península que tienen las hojas compuestas. O sea que esto es una hoja y está compuesta por varios folíolos. Hay 3 especies nativas de la península. Las 2 mayores son la Fraxinus excelsior y la Fraxinus angustifolia, que se dividen perfectamente entre clima atlántico y mediterráneo. Facilísimos de distinguir porque la excelsior tiene la hoja más extensa y la angustifolia más angosta. Y luego estaría la Fraxinus ornus, que se ve rara vez en algunas zonas de Alicante y del Mediterráneo. Los fresnos son árboles que crecen a la vera de los ríos. De hecho, hay un refrán muy bueno para esta ocasión que reza: fresno, aliso, sauce y bardagueras aseguran las márgenes ligeras. La hoja del sauce es bien parecida a la del fresno. Por suerte para nosotros, en el sauce las hojas son alternas y en los fresnos siempre son opuestas. Aunque le pidas peras, el olmo siempre te va a dar sámaras, al igual que el arce o el fresno. Las hojas son también alternas y suelen ser asimétricas, o sea que están más hechas por un lado solo. Con los olmos hablamos de 2 especies, el Ulmus minor, que está por todas las zonas húmedas de la meseta, y el otro que es Ulmus glabra, que estaría en la zona de la cornisa cantábrica y el Pirineo. La hoja del glabra es considerablemente mayor que la minor y termina en una o varias puntas bien marcadas. La corteza suele estar agrietada, llena de surcos, y genera una especie de corcho también en las ramillas jóvenes. El abedul. Este árbol es una gozada. Hay pocos árboles que se puedan identificar a 200 metros de distancia. La corteza es blanca, con las heridas estas que hacen un contraste, parece como un árbol dálmata. Esta corteza blanca se puede sacar a tiras y más bien es un buen iniciador del fuego si os molan estas cosas. El caso es que yo siempre había pensado que el único abedul autóctono era Betula pendula. Pendula, que significa colgando, porque tienen los frutos así en primavera. Pues resulta que hay otro, que es Betula pubescens, que se llama así porque tiene como pelo en las ramas jóvenes y es más típico en esta zona del Atlántico. Y he ido a comprobar a ver si tienen pelos y yo aquí pues no veo nada, ¿eh? Bueno, por ahí estarán. En cualquier caso, el chopo blanco tiene un color algo parecido también, pero no es tan intenso como en los abedules. El abedul, si os fijáis, es un blanco muy blanco, es demasiado contraste. El chopo es más bien grisáceo, alguna cosa así. Populus es el segundo género más utilizado en los cultivos forestales de frondosas, después de Eucalyptus, claro. Sobre todo se cultiva en Castilla y León y Extremadura. Es más bien el paisaje típico, seguro que habéis pasado alguna vez por ahí y veis estos bosques así, todo en fila, pues ahí están, los chopos. A veces salen con más forma como de cilindro, así, todo recto. Y queda bien bonito, así que se usa mucho de ornamento y para poner a los bordes de los caminos. Tendríamos entonces 3 especies autóctonas de la península. Populus alba, el chopo o álamo blanco o común, se puede encontrar fácilmente por toda la península. El siguiente sería Populus tremula, el álamo temblón, que aparece solo en la montaña, en el Cantábrico y en el Pirineo, y además es bastante más raro.
Y el tercero sería el Populus nigra, el álamo negro, que aunque es originario de Europa oriental o central, a día de hoy está naturalizado por toda la península. La hoja del Populus nigra es más bien triangular o romboidal, mientras que la del Populus alba es palmeada, incluso a veces pareciéndose a la del arce. La del Populus tremula es similar, pero menos marcada, más bien circular. La corteza del Populus alba es bien clarita, como algo grisáceo verdoso. El Populus tremula es más bien marrón clarita, se va oscureciendo y agrietando con la edad. Y en el Populus nigra es una cosa más bien oscura, color ceniza. Y ahí está la corteza, como blanca, verde, gris, un color así a medias. Ahí está, tienen un aire, pero no es la misma, ¿eh? Y ya se ve ahí la corteza mucho más negra. Por primavera, más o menos por el mes de mayo, los frutos, que son unas cápsulas, se abren y liberan una especie de algodón que transporta las semillas. O sea que si veis esto por primavera, seguro que algún chopo anda cerca. Vamos a adentrarnos ahora en los árboles que son más bien poco comunes, forman una fracción pequeña del total de los árboles y nunca una masa forestal homogénea. Vamos a ello. El aliso, que tiene como frutos estas mini piñas y te crees que va a ser un gimnosperma, pero ¡pum! Hoja de angiosperma, bien redonda. Y la punta a veces va como metida para adentro, incluso parece como un corazón, jeje. Siguiente, el sauce. Como ya hemos visto, los sauces tienen esta hoja bastante alargada, terminando en punta, a veces muy aserrada, otras veces menos, pero las hojas en el sauce siempre salen alternas. Los sauces siempre salen a la orilla de los ríos, en zonas muy húmedas. Es difícil saber cuántas especies de sauce son autóctonas de la península, porque entre ellas se hibridizan y se parecen bastante. Igual hay como media docena, algo así. Podríamos destacar el sauce fragilis, que es el sauce del que se saca el mimbre para hacer cestos y esas cosas, aunque también se hace con otras especies de sauce. Y alguno estará pensando, bueno, ¿dónde está aquí el sauce de llorón? Oye, y es que Salix babilonica no es autóctona, lleva mucho tiempo entre nosotros, pero tiene más bien acento oriental, y sí que es de lo más común, más bien es mucho más fácil ver un sauce llorón que cualquier otro tipo de sauce. Y es muy fácil de distinguir porque con las ramas estas caídas, pues ya está, cosa sencilla. Y por último vamos a chequear las palmeras, que bueno, son realmente árboles, a saber, ¿no? Bueno, los metemos. Casi todas las palmeras pertenecen a una clase distinta dentro de las angiospermas, que son las monocotiledonias, distintas de las dicotiledonias. El nombre viene de que las monocotiledonias tienen un solo cotiledón, que es la primera hoja que les sale cuando germina la planta, a diferencia de las dicotiledonias, que son dos los cotiledones que le salen. Esta es una pequeña diferencia, pero vienen de una rama muy distinta de la biología. Las monocotiledonias se ven perfectamente por la hoja, que es de nervios paralelos. Se parece mucho más la hoja de la palmera a la hoja de la caña, por ejemplo, o la hoja del plumero de la pampa, que son así largas y terminan en pico. Y es bien diferente de la hoja del roble o del arce o otras especies así. Aquí en la huertita tenemos un par de ejemplos muy buenos. Está esta cosa que será pues como una manzanilla, pues alguna cosa parecida. Y total, que vamos aquí al ejemplar pequeñito. Y mira, ahí está. 1 y 2 cotiledones, ¿eh? Se ve bien clarito. 1, 2 cotiledones. En cambio vamos justo al lado a esta cosa, a saber qué será, vamos. Y claramente esto es monocotiledón, no se lo vamos a ver el cotiledón, pero claramente monocotiledón ahí con los nervios paralelos, ¿no? Ahí está. Las palmeras se usan mucho como ornamento, pero la única palmera autóctona de la península es la Chamaerops humilis, que se llama a veces palmera sin más o palmera enana, y es muy típica de toda la costa del Mediterráneo, sobre todo de las zonas más áridas. Vamos, sobrevive bien en las rocas y en la arena. Para otoño produce unos frutos parecidos a unas uvas, aunque se les llama más bien dátiles. Esto que veis no son varios árboles, o sea, es el mismo individuo con unos cuantos brazos. Y muchas veces el árbol tiene poca altura y los troncos ni se ven. Y bueno, con eso ya hemos terminado.
Me hubiese gustado meter muchos árboles más, aunque con los ya mencionados pues ya cubrimos el 99% de la península, algo así. Tengo muchas ganas de hablar de árboles comestibles como el algarrobo y arbustos como el avellano, pero los estoy reservando para otro vídeo, así que estad atentos y nos vemos por aquí. Muchas gracias.